adoramos, Señor, te adoramos como en el cielo te adoran. Las 24 horas del día, dice su palabra, amén. Nosotros podemos adorarle también. Seguimos adorando a nuestro Rey, seguimos cantando. Porque este alfarero de nuestras vidas nunca deja de trabajar en nosotros, amén. Cada día sigue trabajando, sigue perfeccionando su obra en nuestras vidas. Hermoso Señor, mi Salvador, seguro estoy que todos mis días en tus manos están, cumpliendo tu perfecto toda
Padre, te damos gracias por esta mañana, gracias porque podemos venir a la iglesia a escuchar lo que tienes para hablarnos. Gracias, Padre, y queremos poner en esta mañana todas nuestras cargas, nuestras preocupaciones, todo aquello que nos esté agobiando para poder estar atentos a lo que quieras enseñarnos. Que esta palabra que vamos a escuchar no pase de largo, sino que pueda quedar grabada en nuestros corazones y que podamos seguir meditando en ella a lo largo de esta semana. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, antes de venir a Argentina, yo estaba pensando en una palabra y mientras charlaba con Mario recordaba mucho esta historia y le decía a Mario, yo creo que es esto lo que tengo que compartir y es algo que primeramente Dios me habló a mí mucho y quiero también compartir con ustedes y los invito a que abran sus Biblias, está en Hechos 27, es una historia de Pablo, ¿sí? Para entrar un poco en contexto, no vamos a leer todo el capítulo, si quieren en sus casas pueden leerlo para conocer un poco más de la historia. Ahora vamos a ver un poco por arriba y luego nos vamos a detener en un versículo, pero resulta que Pablo iba a viajar a Roma y se sube en un barco y les aconseja a los capitanes que era mejor esperar un tiempo porque justo iban a viajar en un momento que era conocido porque habían muchas tormentas. Entonces no era el momento para zarpar, sino que era conveniente esperar. Pero ¿qué pasa? El capitán del barco decide hacer oídos sordos a lo que decía Pablo y emprenden el viaje de todos modos, sin importar que estaban yendo en una época muy complicada. Cuando están en medio del viaje, están en el mar, se desata una gran tormenta tan fuerte que en la Biblia menciona que los que iban en el barco ya habían perdido todas las esperanzas, estaban perdidos, hace días estaba oscuro, no se veían las estrellas, el viento era muy fuerte. En un momento empezaron a tirar la carga del barco para que no se haga tan pesado, había gente que incluso quería tirarse al mar de la desesperación que tenía. Y bueno, pensando un poco en todo esto, me detuve en el versículo 22 que dice, ahora les digo que no se preocupen, ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Por lo tanto, alégrense. Y pensaba en esto y yo decía, bueno, qué loco porque en un momento tan difícil estaban pasando por una tormenta, por un momento súper difícil, parecía que ya no había más esperanzas y Pablo les dice, bueno, nadie va a morir, solamente se va a hundir el barco, vamos a perder todo lo que tenemos, alégrense. Y pensaba en esto y me parecía un poco loco cómo alegrarse en un momento así, diciendo, bueno, van a perder todo. Pero a pesar de que iban a perder todo, la esperanza es que nadie iba a perecer, que todos iban a llegar a salvo a la costa. No sabemos en qué condiciones, pero iban a llegar todos a salvo, nadie iba a morir. Y en Túnez se escucha mucho en las noticias, es algo habitual escuchar de naufragios. Hay mucha gente que llega a Túnez desde Senegal, desde Nigeria, escapando de sus países, de la situación económica. Hay países que están en guerra. Entonces llegan hasta Túnez con la idea de poder viajar hasta Italia para empezar un mejor modo de vida. Pero la forma en la que van hasta Italia es en unos barquitos pesqueros, en balsas, en botes pequeños, y entonces es muy seguido que se escucha en Túnez noticias de que se busca gente del medio del mar y se los rescata porque el bote estaba a punto de hundirse. A veces llega gente a la orilla que estaban a punto de ahogarse, muchos incluso no llegan al destino que tenían pensado llegar porque su barco se hunde. Y son personas que se embarcan con un proyecto para poder empezar un nuevo modo de vida, para poder vivir mejor, pero no pueden llegar a su destino. Y pensando en todo esto, yo decía, bueno, esto no tiene mucho que ver con nuestras vidas porque hoy en día no estamos acostumbrados a viajar en barco o cosas así, no forma parte de nuestro día a día habitual, pero sí cuántas veces nosotros nos embarcamos en proyectos,
¿sí? En una familia, formar un matrimonio, empezar un trabajo nuevo, un proyecto, construir nuestra casa. Todos nos embarcamos en distintos proyectos. ¿Y qué pasa cuando los modos que intentamos hacer para poder llegar a este objetivo empieza a fracasar? ¿Qué pasa cuando esa familia que intentamos armar se empieza a desmoronar? Cuando en ese matrimonio empiezan a haber problemas y parece que el barco se empieza a hundir. ¿Qué pasa cuando confiamos en un trabajo que nos traía el sustento económico, pero de pronto se corta esa fuente de ingresos y ya no hay más trabajo, las deudas se acumulan? ¿Qué pasa cuando llegan estas tormentas a nuestra vida? Y en esto pensaba, muchas veces hacemos proyectos y proyectos que quizás están en la voluntad de Dios, pero en el medio pasan cosas. ¿Y qué pasa en ese momento? Y en esta mañana yo quería compartir un poco acerca de esto y de 3 certezas que podemos tener en medio de las pruebas. Y la primera es que en la vida siempre vamos a enfrentar tormentas. No importa en qué momento de nuestra vida estemos, siempre van a haber pruebas, siempre van a haber dificultades. Dios ya nos había dicho en la Biblia, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Mientras estemos en la tierra vamos a enfrentar dificultades, porque es así, estamos en este mundo y vamos a tener que enfrentar algunas pruebas. Antes se nos vendió un evangelio que veníamos a Cristo y todos nuestros problemas se acababan, ya no había más pruebas, no había más dificultades, pero hoy sabemos que no es así, que cuando venimos a Jesús, incluso muchas veces hay más pruebas que antes, pero sí podemos tener la seguridad de que en medio de todas esas pruebas Dios está con nosotros. Dios no nos abandona, Él no nos desampara. Y tenemos en la Biblia muchos ejemplos de hombres de Dios que a pesar de hacer todas las cosas bien, enfrentaban pruebas, porque muchas veces también está el pensamiento que quizás se nos planta en la cabeza, en nuestros pensamientos, en nuestra mente, de decir, bueno, si estoy pasando por esto, seguramente es porque no estoy haciendo las cosas bien, seguramente Dios se enojó conmigo y por eso estoy pasando por esta prueba, pero no es así y quiero que pensemos un momento en Job, un hombre que Dios describe como perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía hijos, tenía una casa, tenía muchas posesiones. La Biblia dice que él todos los días hacía sacrificios. Era un hombre que agradaba al Señor, pero así todo pasa por muchas tormentas y son todas muy difíciles. Pierde a sus hijos, a todos sus hijos, pierde todas sus posesiones. En un momento se enferma él mismo y hasta su esposa le dice que maldiga a Dios por todo lo que le estaba pasando. Un hombre temeroso de Dios que la Biblia describe como recto y así todo tuvo que enfrentar problemas en su vida. ¿Por qué? Porque mientras estemos en la tierra vamos a enfrentar problemas. Hay tormentas en esta vida que son inevitables, enfermedades, sabemos que nuestro cuerpo en un momento llega al fin y en un momento tendremos que enfrentar la muerte de un ser querido, son cosas que vienen en la vida y que nos gustaría no enfrentar, pero lamentablemente a veces tenemos que enfrentar. Pero en medio de todo eso, Dios está presente. Y hay una esperanza, las tormentas no son eternas. Mientras estemos en esta tierra, quizás nos toque sufrir pruebas difíciles, otras un poco más fáciles, pero en Apocalipsis 21:4 tenemos una esperanza y Dios nos dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos, ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de ser. Mientras estemos en la tierra, no estamos exentos de pasar problemas, de pasar dificultades, pero tenemos esa esperanza que cuando estemos con el Señor, ya todo se va a acabar, no va a haber dolor, no va a haber tristeza, y esa es la esperanza que guardamos en nuestro corazón. Nuestra vida no termina acá, sino que sigue en el cielo adorando al Señor, estando con Él en su presencia y sabemos que allá vamos a tener paz y ya no habrá más enfermedad. Y además de las tormentas que enfrentamos de la vida misma, también muchas veces hay tormentas en las que parece que nosotros vamos corriendo directo hacia ellas. En el caso de la historia que estábamos leyendo, Pablo
les dice justamente no zarpemos aún porque es temporada de tormentas, no nos conviene, va a ser peligroso. Y el capitán dijo, vamos a ir igual. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos lo mismo que hizo el capitán, a pesar de que Dios pone personas que nos aconsejan de no ir por cierto camino? Nosotros decidimos ir igual y bueno, después vemos las consecuencias. Tenemos también el ejemplo de Jonás en la Biblia, una historia muy conocida. Dios le dijo que vaya y predique a Nínive, pero él hizo todo lo contrario, todo lo opuesto. Y en Jonás, capítulo 1, de los versículos 4 al 7, habla acerca también de una tormenta. Dice, el Señor arrojó al mar un fuerte viento y hubo una tormenta tan grande que el barco corría el peligro de romperse en pedazos. Los marineros estaban muy asustados, cada uno le rogaba a su propio Dios y arrojaron la carga al mar para quitarle peso al barco. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior del barco y se encontraba sumido en un sueño profundo. Entonces el capitán se le acercó y le dijo, ¿qué estás haciendo ahí, dormilón? Levántate y ruega a tu Dios. A lo mejor tu Dios se fije en nosotros y nos ponga a salvo. Entonces los marineros se decían unos a otros, echemos suertes para averiguar quién es el responsable de la calamidad que estamos sufriendo. Así lo hicieron, y la suerte señaló que Jonás era el culpable. ¿Cuántas veces Dios nos dice, nos marca el camino que tenemos que seguir y nosotros vamos por el lado opuesto? Y después, cuando enfrentamos las consecuencias, nos enojamos con Dios por lo que estamos viviendo. En Proverbios dice, la insensatez del hombre pervierte su camino y luego su corazón se irrita contra el Señor. Cuando el Señor pone consejos de no seguir por cierto camino, es por algo. En el caso, como estábamos leyendo la historia de Pablo, si quizás hubieran escuchado el consejo, no hubieran zarpado, el barco no se iba a perder, no se iba a perder la carga, nadie murió, pero quizás alguien salió lastimado, no lo sabemos, ya es suponer, pero ¿qué pasaría si nosotros escucháramos el consejo que nos da el Señor y en vez de ir directo hacia el camino opuesto, tuviéramos en cuenta el consejo que nos da el Señor? ¿Cuántas tormentas podríamos evitarnos? ¿Cuántos problemas podríamos evitarnos en nuestra vida si escucháramos el consejo que nos da el Señor? La segunda certeza que podemos tener en medio de las pruebas es que Dios está con nosotros. Dios nos promete su compañía en medio de las tormentas, en medio de la paz. En todo momento Dios promete que va a estar con nosotros. En Hechos 27, la historia que estábamos leyendo en los versículos 23 y 26, si tienen sus Biblias en Hechos, lo leemos juntos, dice, anoche Dios, a quien pertenezco y sirvo, envió a un ángel que me dijo, Pablo, no tengas miedo, vas a presentarte ante el emperador. Dios salvará tu vida y la de todos los que navegan contigo. Así que tengan valor, porque yo tengo fe en Dios y sé que todo pasará tal y como me lo dijo el ángel, pero encallaremos en alguna isla. Pablo estaba confiado en el Señor porque sabía que Dios estaba con él. Y quizás hoy que ya sabemos el final de la historia, que lo tenemos escrito en la Biblia, es fácil decir, bueno, sí, confió porque se le apareció un ángel, porque Dios le habló específicamente. Pero si nos ponemos un poco en los zapatos de Pablo, imaginémonos que somos nosotros quienes estamos en el barco y que el barco se está hundiendo, que están tirando la carga, que incluso los marineros más experimentados tenían ganas de tirarse al mar porque ya pensaban que no había más esperanza. Y si nos ponemos en ese contexto, decimos, es difícil confiar en medio de una prueba tan grande. Pero Pablo estaba confiado porque sabía que Dios estaba con él. Y tenemos en la Biblia un montón de promesas del Señor que nos dice que Él va a estar con nosotros. Entonces, cuando el barco se empieza a mover, que parece que se está por hundir, quizás no se nos aparezca un ángel, quizás no escuchemos una voz fuerte del cielo que baje, pero tenemos algo muy poderoso y que es esta Biblia. Es la palabra de Dios. Hoy estábamos viendo el video de cómo recibían esta comunidad
la Biblia en su propio idioma, y quizás es algo que a veces damos por sentado, el tener la Biblia en nuestro idioma, el entender lo que estamos leyendo, pero qué importante es que podamos darle el valor a la palabra de Dios, el valor que tiene. En ella podemos encontrar el consuelo justamente en los momentos de pruebas, en ella podemos encontrar el salvavidas que nos lleve a un puerto seguro, en ella podemos encontrar esperanza y cuántas cosas más en la palabra de Dios. Así que es importante que podamos darle el valor que tiene en nuestras vidas. Algunas de las promesas que el Señor nos hace en medio de las pruebas está en Juan 16:3 y dice: estas cosas les hablé para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo vencí al mundo. Vamos a pasar por problemas, vamos a pasar por situaciones difíciles, pero Dios ya venció. Él nos asegura que Él ya tiene la victoria y que Él, en medio de esas tormentas, nos llena de paz. Y no es cualquier paz, no es una paz que se va de un momento a otro, no es una paz que podamos encontrar en otras personas, sino que es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que sin importar lo que estemos pasando, nos inunda y nos hace estar tranquilos, justamente como Pablo que estaba confiado en medio de esta tormenta. Juan 14:16. Yo le pediré a Dios el Padre que les envíe al Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Mateo 28:20. Tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos la confianza plena de que Dios está con nosotros en todo momento. Y no solo eso, sino que también Dios pone personas a nuestro alrededor para que nos ayuden en esos momentos difíciles. Seguramente cada uno se puede acordar un momento difícil que haya pasado en su vida y cómo Dios puso a alguien específico en ese momento para que nos acompañe, quizás con una palabra de fe, quizás con una oración, quizás si era un problema económico, trayendo mercadería a nuestras casas. Dios siempre se encarga de poner personas al lado nuestro que nos acompañen, que nos den aliento. Fíjense en el versículo 25 de Hechos 27, dice: tengan valor porque yo tengo fe en Dios y sé que todo pasará tal y como me lo dijo el ángel. Pablo era esa persona de fe que les infundía aliento en medio de la tormenta, cuando ya no había esperanzas, cuando parecía que todo estaba perdido. Ahí estaba Pablo dándoles aliento, diciendo que nadie iba a morir, que iban a estar bien, que iban a llegar a la orilla. El barco se iba a perder, pero ellos iban a estar a salvo. Y Dios también pone una persona en nuestra vida que en medio de las dificultades nos da palabra de aliento, nos ayuda a poder seguir adelante. Y no solo Dios pone personas a nuestro alrededor, sino que también tenemos la iglesia. Tenemos la familia de la fe que nos acompaña en momentos difíciles. Y estando en un país musulmán como lo es Túnez, es difícil encontrar una comunidad así cuando pasamos por pruebas, cuando pasamos por dificultades. No tenemos una iglesia grande a la que podamos ir y hermanos a quienes podamos contarles: estoy pasando por tal dificultad, por favor, orá por mí, con quien podamos juntarnos a tomar unos mates y charlar y nos dé aliento. Y es difícil aguantar las tormentas solos. Justamente en Eclesiastés 4:12 dice: uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. No pasemos las pruebas solos. Si estamos pasando una tormenta, una dificultad en nuestra vida, no nos guardemos los problemas para nosotros, sino que importante es que podamos compartir lo que estamos pasando. Tenemos al hermano que esté sentado al lado nuestro, no sabemos qué problema puede estar pasando en su vida, quizás sí lo sabemos, pero qué importante es que podamos ayudarnos los unos a los otros y que también nosotros podamos ser de ayuda. Porque hay una frase que es muy conocida y que dice que los cristianos somos quienes rematamos a nuestros propios soldados. Entonces, que no seamos ese tipo de cristianos, sino que si sabemos de un hermano que está pasando por una tormenta, por una dificultad, por una prueba, está enfrentando una tentación, que no seamos
quienes ayudemos a que se descarríe del todo, a que se hunda del todo su barco, sino que podamos ser personas como Pablo, que infunden aliento, que dan palabra de esperanza, que están ahí para decir yo estoy acá, que mandan un mensajito de aliento, que aunque sea están presentes, si no tenemos nada que decir, a veces simplemente escuchar es un montón y acompañar en oración. Entonces, que no solamente sepamos que podemos confiar en nuestros hermanos, sino que también nosotros podamos ser esas personas de confianza. Hace un tiempo atrás leía un artículo que decía que en los bosques nosotros vemos un montón de árboles, pero debajo de la tierra todos están unidos por las raíces y es por eso que cuando hay tormentas fuertes no se caen, porque están todos unidos. Entonces, que nosotros como iglesia podamos ser como esos bosques, que a pesar que vengan tormentas fuertes, que vengan vientos huracanados, no nos van a llevar porque estamos todos unidos, porque estamos todos ayudándonos, como dice Gálatas, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. No estamos solos en medio de las tormentas de la vida. Dios pone personas y también tenemos la iglesia, no estamos solos. Y la tercera certeza que podemos tener en momentos de dificultad, en las tormentas de la vida, es que la tormenta finalmente pasa. Las tormentas no son eternas, las tormentas tienen un fin y cuando terminan nos dejan un aprendizaje. De cada error podemos aprender. Cuando somos chicos, por ahí un niño se para en una silla, se cae y bueno, entonces con el tiempo aprende que si se para en la silla se va a caer. Y del mismo modo, cuando vamos creciendo, vamos aprendiendo. Incluso muchas veces aprendemos más de los errores que de las cosas que hacemos bien. ¿Por qué? Porque cada vez que nos equivocamos, eso deja una marca en nosotros que nos ayuda a aprender. Cuando nosotros aprendemos idiomas, también nos pasa que nos queda más grabada una palabra cuando nos equivocamos y pasamos vergüenza que cuando decimos todo correcto. Y después de una tormenta, después de una prueba, seguramente podamos rescatar algo que aprendimos. Y Santiago nos habla un poco acerca de la paciencia. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Después de pasar por una prueba, vamos o deberíamos haber adquirido un poco más de paciencia. Paciencia porque esperamos que el Señor obre, aunque el esperar que el Señor obre muchas veces no es que obre como nosotros queremos, sino es que obre según su voluntad. Y también en Romanos nos habla un poco acerca de las pruebas. Romanos 5, del versículo 3 al 5, dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Podemos aprender en medio de las pruebas a tener paciencia, podemos aprender en medio de las pruebas a depositar toda nuestra esperanza en el Señor. Podemos depositar nuestra esperanza en personas, en cosas, en el dinero o en un montón de cosas que se nos ocurran, pero qué importante es que aprendamos que en medio de las pruebas tenemos que depositar nuestra confianza en el Señor. Después de las tormentas, vamos a darnos cuenta una vez que pase todo, que sale el sol, que vamos a perder algunas cosas. ¿Sí? Cuando pensemos en alguna tormenta grande que hayamos vivido, cuando salimos de la casa para ver, seguramente nos encontramos con que voló el techo del vecino o que el techo de nuestra casa se rompió porque le cayó una rama, porque las tormentas traen destrucción. Las tormentas destruyen y después de pasar por tormentas en nuestra vida, seguramente también nos dimos cuenta que perdimos algunas cosas. En este caso, se perdió el barco, se perdió la carga, pero las personas se salvaron, pudieron llegar a salvo a la orilla. Y mientras leía me preguntaba, ¿qué queda cuando perdemos todo? ¿Qué queda cuando yo puse toda mi confianza quizás en una amistad y en medio de la prueba esa persona en la que yo confiaba desapareció?
¿Qué queda cuando pongo toda mi confianza en el dinero y de pronto en medio de la prueba el dinero se acaba? ¿Qué queda cuando perdemos todo? En el caso de Job, perdió todo y su esposa le decía que maldiga a Dios, que ya está, ya no había esperanza, ¿para qué seguir confiando en Dios? Maldecilo y listo. Pero ¿qué queda cuando perdemos todo? ¿Cómo nos encuentra Dios una vez que perdimos todo después de la tormenta? ¿Nos encuentra como Job, que se mantuvo firme? ¿O nos encuentra rezongando con Dios, enojados con Él y apartándonos de su lado? Después de las tormentas vamos a perder amistades, quizás ya no vamos a ser los mismos porque aprendimos cosas nuevas, pero así todo, Dios nos asegura que Él siempre está con nosotros. Dios nos asegura que después de las tormentas, es una frase que escuchamos mucho, pero siempre sale el sol. Y es importante que lo recordemos. Las tormentas no son eternas y Dios está siempre al lado nuestro. Y esto es un poco lo que yo quería compartirles en esta mañana. No sé por qué situación estará pasando cada uno en su vida. Yo no sé si quizás alguna prueba económica, alguna prueba de salud, alguna prueba de trabajo, lo que sea. Dios está en medio de las pruebas, no estamos solos, Él está con nosotros. Y si quizás te estás embarcando en un proyecto nuevo, formar una familia, un casamiento, estás empezando un nuevo trabajo, que siempre podamos pedir la guía de Dios en cada proyecto que vamos a emprender, que sea Él quien guíe cada uno de nuestros pasos. Los invito a que puedan ponerse de pie y que puedan meditar en esta mañana, pensar en esto que estuvimos escuchando, en esta palabra que Dios trajo para compartir a nuestras vidas, y que ahí en el lugar en el que estás pongas en manos de Dios todos tus proyectos, pongas en manos de Dios todos tus sueños, tus anhelos, y que puedas pedir que sea Él quien esté guiando cada uno de tus pasos. Padre, te damos gracias en esta mañana por la palabra que trajiste. Y queremos poner en tus manos todos los proyectos que tenemos, quizás un matrimonio, quizás un noviazgo, estamos por formar una familia. Señor, te pido que nos guíes, que nos des la sabiduría y que también nos ayudes a poder tener nuestros oídos atentos a lo que quieras decirnos. Que nuestros pasos puedan ir tras tu voluntad y que no vayamos en contra de lo que quieres para nuestras vidas. Si quizás hasta ahora estuvimos corriendo en contra de tu voluntad, Señor, te pido que nos ayudes a poder acomodar nuestros pasos nuevamente para ir atrás de ti, Señor. Que tú vayas delante nuestro marcando el camino que tenemos que seguir. Señor, que nos guardes en medio de las tormentas de la vida, en medio de las dificultades. Señor, yo no conozco los problemas que puede estar pasando cada uno en este lugar, pero yo sé que tú sí lo conoces, porque conoces hasta lo más íntimo de nuestros corazones. Te pido que cada persona en este lugar pueda saber que tú estás presente, Señor, que en medio de las pruebas, que en medio de las dificultades no están solos, sino que tu Espíritu Santo está acompañando, Señor. Y no solo eso, sino que tú también pones personas alrededor para que nos acompañen en medio de las tormentas, en medio de las tribulaciones. Padre, te damos gracias por esta palabra que trajiste y te pido que nos ayudes a poder poner toda nuestra confianza en ti. Gracias, Señor. Canta al Señor.